¿cómo estás? La verdad no sé por qué se me dio, es como un llamado de mi alma para hablar sobre astrología, eh, precisamente porque ha sido tan vilipendiada, tan mal utilizada para querer controlar lo que no se puede controlar, para definir lo que no se puede definir, con una especie de determinismos de esta sociedad que está empezando a comprender que los determinismos no existen. En una especie de época en la que todo lo que tenemos determinado nos está cambiando, en la que los paradigmas están cambiando. Entonces cada día más se habla de la astrología. Por eso quise hacer un video sobre cómo ha sido la experiencia para mí de la astrología. Te lo quiero contar, te lo quiero compartir, sobre todo si eres una persona escéptica. Durante mucho tiempo lo fui yo. eh, y al mismo tiempo lo sigo siendo, porque en realidad cada uno de nosotros desde mi propia perspectiva personal está en su propio camino y está en su propia viaje, ¿sabes?, para autodescubrirse a sí mismo. La astrología es simplemente una herramienta arquetípica que más que estos teoremas de Forer que generalizan y te hacen creer que alguien puede predecir tu vida, lo cual es completamente erróneo, falaz, un poco prepotente, que una persona te pueda definir con unas pocas palabras porque seas luna en acuario. Eh, Creo que más bien sirve como un mapa para ir conociéndote. La astrología es tan antigua como la humanidad. Cuando empezamos, ¿sabes?, a bajarnos de los árboles, cuando empezamos a caminar en nuestros dos pies, el ser humano ya empezó a tener una conexión con la tierra y con el cielo, y a identificar relaciones entre la tierra y el cielo para hallarle sentido a cómo estaba viviendo su experiencia humana. Y sin embargo, paso a paso se convirtió en una herramienta más para controlar algo que no se puede controlar, como una herramienta para sostenerte en el misterio de la vida, en la incertidumbre. La carta natal es una herramienta muy misteriosa, porque en realidad es muy peligroso cuando alguien te lee la carta natal. Llegó un día en el que una persona me dijo a mí, porque Plutón estaba pasando por mi ascendente, que mi mamá iba a morir. ¿Te imaginas el pánico que me dio? O sea, realmente, joder, el pánico que me dio, el pánico que me dio, estuve como 2 o 3 meses así súper paniqueada hasta que empecé a hacer un estudio de nuevo de la astrología, y recordar lo que llevaba aprendiendo hace muchos años. Entonces la astrología no viene desde el primer horóscopo de Dendera, que fue en el siglo I antes de Cristo, ni tampoco en los escritos babilónicos que son de hace 2000 o 3000 años, ni siquiera en los grabados de las lunaciones, ¿sabes?, que están en las cuevas, donde las presas ya determinaban nuestros tatarabuelos cómo se iban a organizar las poblaciones de acuerdo con las lunas. La astrología es antigua, es sustancial, es consustancial al ser humano. Entonces, cuando una persona te dice con estos determinismos y totalitarismos que porque eres una luna en acuario, por ejemplo, tiendes a ser de una u otra forma, realmente lo está viendo de una forma muy, muy somera y muy vana. La astrología es un lenguaje vivo, es una herramienta muy útil psicológica que con mucha humildad te permite ir navegando en las vicisitudes de la vida e ir conociendo esa personalidad o esos arquetipos o múltiples personajes que tienes dentro de tu ser, y muchas interpretaciones que inclusive vale la pena que tú vayas haciendo de cómo va funcionando tu psique humana. Um, Cuando nos volvimos bípedos de nuevo y bajamos de los árboles, y se empezaron a hacer estos estudios de los arquetipos con relación al cielo y cómo es que se generaban estas relaciones en el funcionamiento de la humanidad y estos símbolos del lenguaje. Creo que la astrología ha servido como una herramienta más poética que predictiva para poder contar la historia de la humanidad, para poder contar
estas narrativas de cómo funcionan los personajes y los dramas humanos, y al mismo tiempo cómo proyectamos en nuestra realidad los dramas que nos contamos a nosotros mismos. Um, Creo que en realidad eh, tanto astrólogo que hay que te determina y te dice una cantidad de cosas con relación a tu vida, eh, es visto de una forma completamente determinista y absurda. La astrología no es una herramienta para predecir, no es tal cual como se empezaron a burlar este crecimiento de su fanatismo para que estuviese en las revistas identificándote con unos arquetipos tan cortos que porque si tienes un sol en específico, si no eres de esa forma, es por eso es que tantas personas suelen criticarla, porque se ve de forma muy somera y se redujo a su versión más simple y más popular. Cuando uno ve a la astrología desde una perspectiva mucho más profunda y se da cuenta que estudia los arquetipos humanos y de la personalidad humana y que ahonda en las mareas de la personalidad humana como una poesía que te permite entender tu propia historia, que es una herramienta para navegar en este barco que nos dieron como vida, dejas de verla desde la idea determinista de la adivinación, porque en realidad la vida se puede predecir. Yo creo que en primer lugar la palabra adivinación, que viene de adivino, de Dios, sirve más bien para identificar las relaciones que la persona hace y cómo esas energías, cómo la persona se va revelando en torno a esas energías. Pero el ser humano no es un mueble, entonces como que no vamos a decir que es alto, bajo, grueso, delgado, solamente porque tenga un signo. Por eso es completamente ilógico que intentes buscar solamente un signo y que por un signo se logres determinar. Entonces, quisiera poder darle una mirada más humana desde la humildad sobre este camino que ha sido, por ejemplo, desde mi perspectiva, la investigación en astrología, porque decir que sabes de astrología es un tanto prepotente, sobre todo porque cada persona es el caminante de su propia vida. ¿Quién eres tú para lograr definir a otra persona cuando esa persona ve desde otra perspectiva su propio mapa humano? Ahora sí, te permite ir identificando tus personajes como una especie de estos arquetipos creados por Jung para poder correlacionar ciertos comportamientos que puedes llegar a tener con eh, sincronicidades mágicas que en realidad utiliza hasta la física cuántica, pero que nuestros determinismos no nos permiten ver a mayor profundidad. ¿Por qué la física cuántica sí puede hablar de sincronicidades y la astrología no? Los determinismos hace unos 200 años creían que la física estaba cerrada hasta que Einstein la cuestionó. Inclusive la propia astrología estaba cerrada hasta hace unas 3 décadas y se está cuestionando en este momento porque está viva, porque no somos un mueble, porque en realidad el astrólogo es un facilitador para que cada persona vaya navegando entre su propio personaje. Y hay un valor humano, hay un valor intrínseco en la voluntad humana y esa no se puede cuantificar. A ti no te pueden medir por los grados en los que está ubicado tu ascendente. Eso es completamente ilógico porque la voluntad trasciende esos números. La voluntad trasciende esas definiciones deterministas de quién eres. Ahora bien, si encuentras con algunas herramientas o si cuentas con unas herramientas tan ricas, porque ni el eneagrama, ni siquiera el diseño humano, que es profundo, logran realmente construir unas especies de narrativas tan profundas que te ayudan a ahondarte en tu psique, personas que usualmente son muy académicas y tal no le darían la oportunidad. Entonces, esta relación de los astros con el comportamiento humano, esta otra forma de ver con apertura la vida, desde la sincronía, puede ser un abordaje interesante que le puedes dar. Yo quisiera compartir un poco más sobre eso, como una investigadora de la vida, una persona tal vez con Luna en Géminis,
que ha decidido en su vida ser escéptica e identificar desde diferentes fuentes cómo puede navegar entre su propio barco, que desde la comunicación ha tocado diferentes puertas para poder estudiarse y conocerse a sí misma en esta experiencia humana, que es para lo que sirve la astrología. No para ver el horóscopo solamente de cómo está tu sol, que ni siquiera en realidad dice tanto, y qué es lo que te va a pasar, porque tu vida no se puede predecir, porque tu vida está para vivirla, porque tu vida es desde el presente. La astrología es un mapa maravilloso para irte a ayudar a tantear desde qué perspectivas puedes utilizar a tu favor tu propia energía. De modo que si existen ciertas vicisitudes, tú puedas trabajar en cuáles son tus sombras, de modo que puedas trascender esas complejitudes de tu propia personalidad que te están impidiendo tener una experiencia más tranquila. Es la forma en la que lo puedo ver yo ahora. Entonces, nada, creo que una ciencia, algunos le llaman pseudociencia y demás, lo que es tan antigua, mucho más que muchas ciencias, que lleva tantos y miles de años con la misma existencia del ser humano, vale la pena darle una mirada de la poesía de tu propio ser, una mirada de cómo las energías confluyen. Y si, por ejemplo, puedes empezar por tu luna e identificar cuáles son las heridas de esa luna, puedes dar un abordaje muy interesante para conocerte a ti mismo. Para eso sirve la astrología. Y es una invitación muy bonita que me gustaría hacerte hoy. Vamos a empezar a hablar de astrología paso a paso, sin ningún tipo de intención, no sé. Llevo estudiando astrología desde que tenía 8 años y sigo siendo una estudiosa de la astrología sin considerarme astróloga, porque en realidad, como te dije, definirse como el determinista que puede determinar la vida de los otros es un tanto prepotente. Sin embargo, como una herramienta muy interesante para conocerte desde un hilar de estos personajes que están en tu cabeza, vale la pena. Así que creo que podamos compartir también sobre esto de vez en cuando, entre las diferentes charlas que desde el camino de mi crecimiento personal, del mejoramiento de mi salud mental, he empezado a dar desde hace ya bastante tiempo. Te mando un abrazo, beso, chao.